Vamos a pedir la dirección de Dios para escuchar el mensaje de esta tarde. Señor y Padre nuestro, gracias te damos porque nos permites la bendición de abrir tu palabra y escucharte, Señor, saber que tú has enviado a tu Hijo para que salve, Señor, a cada uno de nosotros de nuestros pecados, Señor. Gracias porque en esta hora meditamos en tu palabra, siendo dirigidos por tu Santo Espíritu. También, Señor, pidiendo que toque nuestros corazones para que, Señor, podamos escuchar tu palabra, Señor, de una forma digna y con reverencia. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Antes de la meditación de la palabra de Dios, hoy vamos a iniciar de una forma diferente. Del himno que acabamos de cantar, el himno 63, vamos a cantar la primera estrofa nuevamente, del himno 63, la primera estrofa, pero voy a pedirles que en la parte del coro, la parte final, la hagamos realmente con entusiasmo, cuando dice, pasa Jesús de Nazaret, como si realmente estuviéramos viendo que pasa Jesús de Nazaret, no nada más diciendo, sí, pasó o pasa Jesús de Nazaret, sino realmente que lo hagamos con entusiasmo, sintiendo esa frase. Entonces vamos a cantar la primera estrofa, por favor. Es un pasaje bastante conocido y año con año lo recordamos. Pero ¿qué significa para nosotros el domingo, el primer domingo, cuando iniciamos Semana Santa? El tema de la semana es porque aún un poquito y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Y el día de hoy es el que ha de venir, es proclamado rey. No sé cuántos hemos leído la Biblia y cuántas veces nos hemos detenido a pensar, ¿cuántas veces el Señor fue proclamado rey en su estancia aquí en la tierra? El Señor no permitía que le dijeran ni le hicieran fiesta como se hacía con los reyes. ¿Cómo era en la antigüedad la vida de los reyes? ¿Cómo eran las visitas de los reyes a otras ciudades, a otros países? ¿Y qué tan importante es este pasaje para nosotros y que Dios nos lo menciona en los 4 evangelios? Vamos a ver simplemente en dónde están los 4 pasajes, si los quieren ustedes marcar, dónde está la entrada a Jerusalén. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 21, San Mateo capítulo 21, los versículos 4 al 9, los voy a leer brevemente, dice, y todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta que dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, su rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna y sobre un pollino, hijo de animal de yugo.
Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó sobre ellos. Y la compañía, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramos de los árboles y los tendían por el camino. Y las gentes que iban delante y las que iban detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos 7 al 10, dicen de la siguiente manera: Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus vestidos, y se sentó sobre él. Y muchos tendían sus vestidos por el camino, y otros cortaban hojas de los árboles, y los tendían por el camino. Y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos 35 al 38, dicen de la siguiente manera: Y trajéronlo a Jesús, y habiendo echado sus vestidos sobre el pollino, pusieron a Jesús encima. Y yendo él, tendían sus capas por el camino, y como llegasen ya cerca de la bajada del monte de las Olivas, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios en gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en lo altísimo. Recordemos que Dios es el autor de nuestro libro de texto, nuestra Sagrada Biblia. Dios usó por inspiración a los 4 escritores de los evangelios. Y a veces encontramos algunas diferencias, no porque sea diferente el autor, sino porque Dios usa la personalidad de cada uno de los escritores. Pero el mensaje es el mismo. ¿Por qué es tan importante la entrada del Señor Jesús en Jerusalén? Bueno, hay muchas razones por las cuales podamos pensar que el Señor en algunas ocasiones nos mencionan algunos pasajes, especialmente hablando de los evangelios, hablando del ministerio del Señor Jesús. Algunos pasajes los encontramos solamente, o algunos de los acontecimientos los encontramos a veces en un solo evangelio, a veces en 2, a veces en 3 evangelios y rara vez en los 4 evangelios. Por ejemplo, la multiplicación del pan y los peces los encontramos en los 4 evangelios, porque el Señor nos enseña en los 4 evangelios y no solamente en uno. Bueno, cuando el Señor nos lo repite en los 4 es porque es reiterativo y es porque es muy importante que nosotros lo entendamos. Y no sé cuántos hemos leído este pasaje, seguramente lo hemos leído muchas veces, pero ¿cuántas veces nos detenemos a estudiar el pasaje? Ahora que el Señor me permitió buscar sobre este pasaje y prepararme un poquito más que la simple lectura que a veces hacemos, bueno, encontré otras cosas que yo no había percatado o no sabía de que había en los tiempos de antigüedad y los voy a compartir con ustedes. Bueno, esta es la única ocasión en que Jesús se dejó tratar como rey. En los demás no se habla que Jesús se lo trataran como rey. Recordemos, es más, muchas veces tenía el conflicto de que los sacerdotes y los escribas pues querían ver en qué caía y querían ir contra el Señor Jesús, y es más, buscaban en qué palabra podía caer el Señor Jesús. Aquí vamos a ver también a los príncipes de los sacerdotes en unos momentos, pero siempre el Señor Jesús era buscado por algunos personajes
como los escribas y los fariseos, los príncipes de los sacerdotes, ver qué es lo que hacía el Señor. Estaban al pendiente, así como muchas veces estamos al pendiente de algunos hermanos. No sé si sea mi apreciación, pero a veces estamos viendo en qué falla algún hermano. Alguna vez yo escuché alguna predicación y decían que los pastores viven en una casa de cristal, no porque sea de lujo, sino porque todos están viendo qué hace el pastor y qué hace su familia. Ver en qué se equivoca para poder decir, ahí está. No que el pastor tan perfecto y los pastores tan perfectos también tienen en qué equivocarse. Y claro que todos tenemos en qué equivocarnos. Es más, si buscamos en la Biblia a Abraham, a Moisés, y decimos, bueno, era Abraham, era Moisés, y la Biblia nos habla de los errores que tuvieron. ¿Por qué? Porque eran humanos, ¿sí? Entonces, bueno, siempre hay algo que buscar y que decir. Entonces, bueno, el Señor Jesús no era la excepción, y los escribas y los fariseos y los príncipes buscaban qué podía equivocarse el Señor Jesús. ¿Y alguna vez le encontraron en qué equivocarse? No, ¿verdad? Pero sin embargo, siempre estaban viendo al pendiente de qué es lo que hacía el Señor Jesús. Bueno, el Señor Jesús, después de haber resucitado a Lázaro, entra a Jerusalén. ¿Qué era Jerusalén para los judíos? Era una ciudad sumamente importante. ¿Por qué? ¿Qué había en Jerusalén? ¿Recuerdan ustedes qué había en Jerusalén? El templo, ni más ni menos que el templo. ¿Quién había construido ese templo? Salomón. Y si recordamos, bueno, toda la historia, que Dios no le permitió a David construir el templo, que quiso construir el templo y le dijo, tú no lo vas a construir porque eres un hombre de sangre, ¿verdad? De guerra, has matado mucho, pero lo va a construir uno de tus hijos. Y le permitió esa bendición a Salomón. Y recordemos, bueno, ¿quién fue Salomón, verdad? Un gran rey con gran sabiduría, que en vez de pedirle a Dios riquezas, le pidió sabiduría. Y bueno, construyó el templo de Jerusalén. Jerusalén era una ciudad grande, importante y sobre todo para los judíos. ¿Y saben qué fecha se acercaba? La Pascua. Y así como, yo creo que ustedes deben saber cómo son las fiestas en los pueblos, ¿verdad? Porque luego dicen, es que no dejan dormir porque se la pasan 3, 4 noches o no sé cuándo, una semana completa con música, con cohetes, con fiesta, y las fiestas son grandes. Bueno, Jerusalén no era la excepción. Era una gran ciudad donde los judíos iban a celebrar la Pascua. Y si vemos en el versículo del pasaje que dimos lectura de San Juan 12, el versículo 12 dice, el siguiente día mucha gente. No era poquita gente, no eran los poquitos que seguían al Señor Jesús, no eran los 500, no eran los 1000 que seguían al Señor Jesús, era mucho más gente, porque la gente se había ido a reunir para celebrar la Pascua. Además, pues si recordamos los pasajes y vemos los pasajes, que de cuántos seguían al Señor y a cuántos alimentaba, bueno, seguramente en Jerusalén había más de aquellas cantidades que decían que seguían al Señor Jesús, porque ahora venía una gran fiesta y además algunos venían de Betania siguiendo a Jesús porque pues iba a entrar a una ciudad grande y se iban a preparar también para la gran fiesta, para la fiesta de la Pascua. Bueno, el Señor viene de Betania, viene de resucitar a Lázaro, una ciudad grande. Jerusalén significa ciudad de paz. El rey David, allá por el siglo XI antes de Cristo, había elevado a Jerusalén a nivel de capital. Entonces era una ciudad grande, no era una ciudad chiquita, un pueblo chiquito. Entonces, pues imaginémonos cómo se estaba preparando Jerusalén para la Pascua. Era una fiesta sumamente importante. Era en aquel tiempo el centro del mundo judío. Todos iban a Jerusalén porque había que celebrar ahí la Pascua. Si era posible ir y celebrar la Pascua. Bueno, entonces ahí se encuentra el primer templo. ¿Qué sucede con el Señor Jesús?
Dice que mucha gente, que muchos de los judíos iban, y el día siguiente, cuando mucha gente que había venido a la fiesta, como oyeron que Jesús venía a Jerusalén. ¿Cómo son los rumores de cuando alguien llega a un pueblo? Pues todo el mundo se entera, ¿verdad? Dicen el chisme y todos van a ver ¿y quién es? Algunos ya habían escuchado de Jesús, habían escuchado que hacía milagros, que daba de comer, y a lo mejor lo que menos habían oído era sobre qué predicaba, pero muchos decían, pues iban y dice el mismo Señor Jesús que cuántos lo seguían por la comida, ¿no? Porque sabían que daba de comer, otros porque lo sanaba. ¿Y cómo se imaginan aquella necesidad de la gente en cuanto a comida, en cuanto a sanidad? Y otros, muchos, por curiosidad. Simplemente cuando alguien se empieza a golpear un grupito de gente ahí, ¿qué pasa con la gente? Pues de repente no sabemos cómo, de dónde llega la gente y llegan a asomarse a ver qué pasa, ¿no? La gente por sí es curiosa, o somos curiosos, ¿verdad? Por naturaleza. Y entonces, aunque no nos llamen, pues vamos a ver qué hay. Pero dice que muchos habían oído que llegaba Jesús. Viene Jesús. Y muchos dirían, ¿y ahora aquí qué va a hacer? ¿Va a sanar? ¿Va a dar de comer? ¿O qué va a suceder? Y entonces muchos, por curiosidad, y dice que algunos habían oído acerca de que acababa de resucitar a Lázaro. ¡Qué gran poder! Y simplemente ver, a lo mejor no ver otro milagro, sino al que había hecho el milagro. Aquel que había dado de comer, no porque me diera de comer, sino aquel que hacía milagros. ¿Quién será aquel que hace milagros? Aquel que sana, que no estudió medicina, que no es un gran médico, sin embargo, sana. Y seguramente habrán oído de aquella mujer que ni siquiera él supo que la tocó y que o supuestamente no supo, porque sí preguntó que quién había tocado al Señor Jesús, ¿sí? Cuando la mujer tocó el borde de su vestido, y de él dice que sanó la mujer, ¿no? Entonces todo eso la gente ya lo había escuchado, y entonces querían saber, ¿y quién es ese Jesús? Seguramente si ustedes les dijeran que viene un gran predicador, el mejor predicador del mundo, pues ustedes a lo mejor estarían aquí para ver quién es. A lo mejor nunca habían oído de él, pero le dicen, el mejor predicador del mundo viene el próximo domingo. ¿Ustedes qué harían? ¿Dirían, ay, no me interesa? ¿O simplemente dirían, quién será? ¿De qué va a hablar? ¿Cómo va a hablar? ¿Qué nos va a enseñar? ¿Cómo se dirigirá? En fin, tantas preguntas que uno tiene simplemente por la curiosidad, es decir, ¿y ese predicador? ¿Y por qué va a venir aquí? ¿Y de verdad es el mejor predicador? Entonces la gente estaba escuchando que el Señor Jesús iba a llegar a Jerusalén, o estaba entrando a Jerusalén. Entonces muchos iban al camino principal donde el Señor Jesús venía. No sabían cómo venía, simplemente decían, viene el Señor Jesús, vamos a ver quién es el Señor Jesús. Y continúa la narración, tomaron ramos de palmas. ¿Qué significan las palmas? ¿Por qué fueron a buscar palmas para recibir al Señor Jesús? Bueno, las palmas tienen el símbolo de la victoria. Entonces, cuando llegaban los reyes de una ciudad a otro, muchas veces la gente llegaba con sus palmas porque le daban la bienvenida a un rey. Cuando el rey triunfaba y llegaba a una ciudad, lo recibían con palmas. ¿Por qué? Porque es un símbolo de victoria. Estaban recibiendo al Señor Jesús como el victorioso. ¿Victorioso de qué? ¿De qué podría ser? Si todavía no hacía lo que muchos judíos esperaban de su Mesías. ¿Qué esperaban muchos judíos de su Mesías? ¿Cómo esperaban al Mesías? Esperaban a un rey guerrero que llegara y dijera, vamos a levantarnos contra todos los opresores, en aquel tiempo contra los romanos, y vamos a ser como David, ¿no? Que llegaba, entonces levantaba al pueblo, y entonces el pueblo triunfaba, y el pueblo era un pueblo guerrero y un pueblo triunfador. Así esperaban al Mesías,
esperaban a un tipo David, ¿verdad? Un guerrero. Pero el Señor Jesús, pues no era guerrero, no llegaba con espada, no levantaba al pueblo para decir, levantémonos en contra de los opresores. ¿Por qué? Porque Él no estaba luchando contra este mundo, sino contra el espiritual. ¿De quién nos libra el Señor Jesús? Del pecado, de Satanás. Contra Él es la victoria. Entonces al Señor Jesús lo estaban proclamando como rey, pero no como el rey que esperaban muchos judíos. Muchos esperaban al guerrero, a uno que llegara con espada y llegara matando a los romanos, a los soldados, y que dijera, ahora sí, síganme, y vamos en contra de los romanos y vamos en contra de todos los pueblos que estén en contra nuestra. No era ese el rey que estaba llegando, era otro el rey que estaba llegando. Pero era el símbolo de la victoria. Aquellos que estaban levantando, dice, sus palmas, sus ramos de palmas. Dice, y salieron a recibirle. Llegaban, estaban ansiosos. La gente estaba ansiosa de esperar a su Mesías. Los judíos querían que llegara el Mesías. Habían pasado 400 años que no había profecía. Y entonces estaban ansiosos. ¿Qué había pasado en esos 400 años? Dios guardó silencio. Y entonces, pues muchos esperaban, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué profeta va a llegar? Y no sabían que no iba a llegar otro profeta. Simplemente esperaban qué es lo que el Señor o qué es lo que Dios haría con su pueblo. Entonces están esperando el momento. Dice que entonces levantaban las palmas. En otros de los pasajes vimos que decían que tendían sus mantos. ¿Por qué tendían sus mantos? Bueno, la historia, porque también para eso nos sirve la historia, conocer también las tradiciones y qué pasaba en los pueblos, decía que cuando alguien llegaba un rey de una ciudad a otra ciudad o de un país a otro país, limpiaban las calles, los caminos para que estuvieran más parejos. Esto les suena quizás a que cuando alguien viene de otra alcaldía o viene el señor alcalde y va a pasar por las calles que están llenas de hoyos, ¿qué pasa? Pues 2, 3 días antes ven que están pavimentando, ¿verdad? Y hasta dicen, ya vinieron a arreglar la calle. ¿Por qué? Pues no sabemos, pero resulta que a los 2, 3 días pasa el señor alcalde y entonces, ¿qué pasa con la calle? Pues bien, ¿verdad? No hay nada de qué quejarse, los vecinos no se van a quejar porque la calle ya está arreglada. Entonces cuando estaba leyendo eso de que los caminos los llenaban de piedras y de tierras para allanar el camino, para que fuera más parejito, para cuando pasara el rey de otro lugar o pasaran personajes importantes, estuviera liso. Bueno, aquí no había tiempo para preparar el camino, de allanarlo, entonces ponían sus capas y ponían las ramas para que el camino fuera más parejo. Recordemos que no había calles pavimentadas en aquel tiempo, ¿verdad? Si ahorita vamos a Jerusalén, pues vamos a ver calles pavimentadas, todo parejito, pero en aquel tiempo, pues eran o terracerías o eran empedrados. Entonces, el camino estaba todo disparejo. Entonces, ¿cuál era el propósito de poner todo eso? Poner un camino más suavecito para que el camino del Señor fuera más liso, más suave. Entonces ponían sus ropas, se quitaban sus ropas para que el Señor pasara, también símbolo de humildad. Ahora, bueno, y de caminos importantes. Ahora las noticias nos enseñan que cuando hay premiaciones, la famosa alfombra roja, ¿no? Que es un camino especial por donde entran las personalidades. Bueno, el camino ese rojo, la alfombra roja, pues era un camino que no había alfombra roja, pero un camino en el Señor iba a entrar una personalidad. Entonces eran lugares especiales o el camino se preparaba para que entrara una gran personalidad. Entonces estaban preparando el camino para que entrara el Señor Jesús. Vemos entonces todo esto también en el pasaje de según San Mateo capítulo 21, lo que les mencionaba aquí de las capas, dice, y los mantos, San Mateo 21, 8, y la compañía que era muy grande,
y numerosa, muy numerosa, tendían sus mantos en el camino. Es decir, se despojaban de su manto para que pasara el Señor Jesús. En San Marcos capítulo 7, versículo 8 nos habla de hojas de árboles. Es decir, están preparando un lugar con diferentes objetos para que el camino fuera, por un lado, más liso y por otro lado fuera un camino especial. Repito, ahora todo eso lo cambian por una alfombra roja, que es una alfombra especial, para que no se oigan los pasos de las personas. Es un paso suave, ¿sí? Y un camino muy, muy, muy especial para personalidades. ¿Cuántos venían entonces? ¿Cómo nos imaginamos a aquella multitud? Yo a veces digo, imaginémonos a la gente. No hablemos ya de 500, de 1000 gentes, sino hablemos de más alrededor del camino para ver al Señor Jesús. No sé cuántos, por curiosidad, cuando vino un personaje de otro país y que pasa por la Ciudad de México, ven todo el camino con sus enrejados y a la gente atrás de las vallas, viendo simplemente pasar al personaje. ¿Y cuánto tiempo tarda en pasar el personaje en su carro blindado? Que no era exactamente como el Señor Jesús pasaba, ¿verdad? Él pasaba sin guardaespaldas, sin carros especiales, pero ahora, bueno, la seguridad dicen que tiene que ir antes que otras cosas, pero simplemente por ver pasar a un personaje, ¿sí? Llámese como se llame, o algún artista, y muchas veces van a ver pasar un artista, o ahora que se mueren los artistas también los ven pasar en la carroza, y simplemente por ir a ver, que tarda 1 minuto, 2 minutos en verlo, cómo se agolpa la gente. Y nada más para verlo un ratito. Bueno, en aquel tiempo no había vallas, pero iban y ponían sus mantos, ponían sus ramas para ver a un gran personaje. Imaginémonos a la gente agolpándose para ver a aquel gran personaje que era Jesús. Todos hablaban de Jesús. A lo mejor nunca lo habían visto, pero precisamente querían ver quién era, cómo se imaginaban al Señor Jesús. Se imaginaban a una persona robusta, una persona delgada. ¿Cómo se le imaginarían? Su rostro, ¿cómo se imaginarían al Señor? Les digo, la gente es muy curiosa y somos muy curiosos por naturaleza, y entonces, por fin viene a Jerusalén el Señor Jesús. Vamos a ver quién es, vamos a ver qué hace. Y entonces, pues agolpaba gran cantidad de gente. ¿Qué es lo que gritaban? Dice en San Juan, regresamos a San Juan capítulo 12, y gritaban, Hosana. ¿Qué significa Hosana? Dice que significa, ¿qué dice? Salve ahora, ¿sí? Como salve al rey, ¿sí? Entonces gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. En esta frase encontramos todo lo que le estaban diciendo y reconociendo al Señor precisamente como el Rey. Eso no se lo gritaban a cualquiera, no cualquiera le gritaban Hosana. Se los gritaban a los reyes, solamente a los reyes. Y aquí se lo están gritando al Señor Jesús. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Les dice, no me digan así, o se regresa o se sale. No, el Señor sigue su camino y permite que se le reconozca como rey. Por eso decía que es la única ocasión en que el Señor permite que se le reconozca como rey. Entonces, ¿por qué? Porque el tiempo del Señor se estaba acercando. Estaba terminando el ministerio del Señor Jesús en la tierra. Entonces Él tenía que manifestarse a su pueblo como el rey, porque le quedaban pocos días, y entonces aquí ya permite que el pueblo le reconozca como rey. Y dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. Estaban reconociendo que Él era el Mesías, el que venía en el nombre de Dios, que era el enviado.
no cualquiera podía ser reconocido como un enviado de Dios. Recordemos que los profetas eran enviados de Dios y tenían que cumplir una misión, pero la misión de los profetas era traer el mensaje de Dios. En este caso, el Mesías que estaban esperando era el Salvador, era el que iba a rescatar al pueblo de Israel. Y efectivamente a eso venía el Señor Jesús, a eso vino, mas los suyos no le conocieron. Aquí todavía están reconociendo al Señor Jesús. Sin embargo, ¿qué pasa en los siguientes días? Se olvidaron de a quién le gritaron Hosana, se olvidaron de a quién le gritaron bendito el que viene en el nombre del Señor Jesús. Pero aquí era la euforia, era el contagio de la gente, el saber que el Señor venía, que acababa un día antes de resucitar a su amigo, a Lázaro, y que ahora venía a Jerusalén, donde muchos habían escuchado de él. Y viene y la gente lo reconoce como aquel que viene como en el nombre del Señor, y le gritan el Rey de Israel. ¿Recuerdan en su nacimiento por qué mataron a los niños? ¿Por qué la matanza de los niños? Porque le dijeron a Herodes que había nacido otro rey, el rey de Israel. Por eso él dijo, pues para no equivocarme y como no sé quién es, deben morir todos los niños, ¿verdad? Y todos los niños menores de 2 años fueron muertos. Había sido anunciado que había nacido el rey de Israel. Y ahora aquí proclaman que va entrando el rey de Israel. ¿Qué era para el pueblo de Israel decir que era su rey? Si recordamos y cómo vivía el pueblo de Israel y lo que había sido el rey David para el pueblo de Israel, lo que había sido el rey Salomón para el pueblo de Israel, bueno, ahora están proclamando al Señor Jesús como su rey. Y entonces, repito, por eso el Señor Jesús permite que en esta ocasión se le reconozca como el rey. Y por eso el título de nuestro mensaje, que dice que el que ha de venir es proclamado rey. Ahí, en esa ocasión, se le proclama rey. ¿Quién lo proclama? Su pueblo, el pueblo de Israel. ¿Era importante? Sí, era importante. Además, en todo esto, el Señor, para Dios siempre ha sido muy importante el cumplimiento de la palabra. Recordemos que el Señor en la tentación usa la palabra para contestar, ¿verdad? De las tentaciones, porque escrito está. Entonces, para el Señor es muy importante el cumplimiento de la palabra. ¿Cómo llega el Señor Jesús? Dice, y halló Jesús un asnillo y se sentó sobre él como está escrito. ¿Por qué? Porque así estaba escrito. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene sentado sobre un pollino de asna. No sé cuántos tengan a la mano sus boletines, porque aquí está precisamente la escritura de Zacarías 9:9. Yo no sabía que estaba aquí, yo lo tenía aparte, pero bueno, cuando vi el boletín dije, aquí está, pusieron aquí en el boletín. Lo que dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino, hijo de asna. ¿Cómo entraban los reyes en aquella época? En un caballo, ¿sí? En un gran animal. Sin embargo, el Señor Jesús entró en un asna. 2 razones: 1, porque así estaba escrito, y 2, por lo que dice aquí, porque era por humildad. No iba a entrar como los reyes entraban, ¿verdad? Porque los reyes hubieran entrado con espada y hubieran entrado con muchos sus soldados atrás de ellos. Sin embargo, el Señor entró, dice, él solo sentado en un asno. ¿Por qué? ¿Qué significaba ese animal? Pues era un animal de carga, no era un animal de batalla. Era un animal que se usaba para poner la carga. Y el Señor entra de una forma humilde, no entra de una forma portentosa.
aun cuando había mucha gente y aparentemente pueden decir, es que había mucha gente recibiendo al Señor como un gran rey, como lo que estaba haciendo, sin embargo su forma de él era humilde. Estaba aceptando, sí, que se le reconociera como rey, pero su forma él siempre fue humilde. Entonces él entra, dice, sentado sobre un pollino de asna. Y dice, estas cosas no lo entendieron sus discípulos de primero, porque ¿qué esperaban sus discípulos? Los discípulos también esperaban que si él era el Mesías, en algún momento, pues sacara la espada y levantara al pueblo, ¿no? O de alguna manera, pues fuera líder que levantara al pueblo para que se fuera en contra de los que oprimían al pueblo de Israel. Sin embargo, bueno, dice que al principio no lo entendían. Nosotros hubiéramos vivido en aquella época, les aseguro que tampoco lo hubiéramos entendido. Como ahora mucha gente no lo entiende. Nosotros lo entendemos porque Dios nos ha dado la gracia y nos ha dado la bendición de entender su palabra y sabemos por qué vino, a qué vino. Pero aún así mucha gente que escucha no entiende por qué el Señor Jesús había de venir. ¿Por qué vino el Señor Jesús? ¿Qué no podía habernos salvado sin haber venido? Pues a lo mejor dice uno, pues sí tendría el poder, sin embargo, Él lo hizo así para que nosotros podamos ser salvos por Él. Tenía que ser ofrecido un cordero para la remisión de los pecados. Recordemos que en el Antiguo Testamento se ofrecía un cordero para remisión de los pecados y tenía que hacerse cada año, porque no era suficiente un solo cordero para toda la vida, ¿verdad? Sin embargo, para nosotros se ofreció un solo cordero en una sola ocasión para remisión de todos nuestros pecados. Por eso es importante que nosotros conozcamos todo esto que está sucediendo, que recordemos la entrada triunfal del Señor Jesús. No es una semana para vacacionar, no es una semana para descansar, aunque en el trabajo nos digan, tienen toda una semana. No, es una semana para recordar lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Hoy recordamos que entró de una forma triunfal, como un rey. Pero no dejemos ahí nada más al Señor Jesús. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Es la entrada a nuestros corazones de una manera especial. ¿Cómo entra el Señor Jesús a nuestros corazones? Pues como rey. Y realmente debemos hacerlo así. ¿Pero qué significa que sea el rey? En aquellas épocas, al rey era el dueño del pueblo. Si el rey decía, ese de allá yo quiero que sea mi siervo, así era. Lo que el rey ordenaba se cumplía. Los esclavos no tenían voz ni voto ni opinión. Y nosotros decimos que es nuestro rey. ¿De verdad es nuestro rey? ¿De verdad lo recibimos así? Y cuando decimos, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, mi Salvador, ese debe ser nuestro pensamiento y eso es lo que el Señor nos invita al día de hoy, a que recordemos, a que lo recibamos. Si no lo hemos recibido, hoy tenemos la oportunidad de recibirlo como el Rey. No esperemos hasta el domingo de resurrección o hasta el viernes de crucifixión, porque a lo mejor no vivimos y a lo mejor no tenemos esa oportunidad. Sí, qué bueno, pero si no, si nos lleva el Señor hoy en la noche, bueno, recibamos hoy a Cristo como nuestro Rey y digamos con alegría. Yo por eso decía, gritemos, digamos, pasa Jesús de Nazaret, pero realmente como si estuviéramos viéndolo, porque está pasando a nuestro corazón, está pasando de una forma espiritual delante de nosotros y debemos así gritar con alegría, Hosana, salve el Dios nuestro. ¿Por qué? Porque es el único Dios sobre toda la tierra. No hay otro Dios como Él. Y así nosotros debemos recibir con esa alegría y buscar a nuestro Jesús de Nazaret. Que el Señor nos bendiga. Señor y Padre nuestro, gracias. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, porque también, Señor, ha entrado a nuestros corazones, ha entrado a nuestras vidas. Y el día de hoy recordamos, Señor, su entrada triunfal a Jerusalén. Y recordamos la entrada triunfal
en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor. Permite que podamos gritar también con alegría y recordar, Señor, que tu Hijo vino al mundo para salvarnos, para salvar a los pecadores, de los cuales, Señor, yo soy el primero. Permite, Señor, que tu pueblo se alegre, se goce, Señor, pero también pueda tener esta semana de pensamiento, de recuerdo, Señor, hacia aquel que vino a sufrir, pero también vino a triunfar sobre la muerte, Señor. Permite que todo esto sea de alegría, de gozo, Señor, para tu pueblo, y también, Señor, que podamos sentir esto y poderlo compartir con aquellos que están cerca de nosotros. Pues te lo rogamos en el bendito nombre de Cristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén.